12 y prácticamente es como un desarrollo de lo que estábamos hablando la semana pasada. No sé si recuerdan, estábamos hablando sobre el sacerdocio. ¿Recuerdan? Lo que estuvieron acá. Y recuerdan lo que dijo el pastor, que significa la palabra sacerdocio o sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un líder. Un líder. Un servidor. Una persona que sirve. Amén. Entonces, si nosotros somos sacerdotes del Señor, tenemos que servir. Y el tema de hoy es la vida de servicio del creyente. Así que hoy vamos a desarrollar como sacerdotes que somos, qué es lo que debemos de hacer, qué tipo de servicio es el que debemos de prestar o lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Amén. Carol, ¿me puedes leer el pensamiento central? Los creyentes estamos llamados a ser siervos de Cristo y por tanto cuando vivimos para servir al Señor y a nuestros semejantes, nuestra vida haya su verdadero sentido. Amén. Eso quiere decir que el Señor le da sentido a nuestra vida. Yo no sé si a lo mejor algunos ha sentido alguna vez como que toda una rutina no tiene mucho sentido, a lo mejor nuestra vida, a veces cuando ya los hijos crecen y se van y quedamos solos, pues a veces nos entra un poquito de depresión, escuchar, entra un poco de depresión, pero el Señor le da sentido a nuestra vida. Amén. El Señor nos da a nosotros, nos ha dado el mandamiento de servir. Así es que cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, como les decía la semana pasada, cuando obedecemos, el beneficio es para nosotros, no es para Dios. Así que todas esas necesidades que nosotros podemos a lo mejor sentir en nuestro ser son cubiertas al nosotros obedecer la palabra del Señor. Amén. Él le da sentido a nuestra vida. ¿Alguien que me lea el texto áureo? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Mateo 20:28. Amén. Y el tema de hoy se va a desarrollar en la lectura que se encuentra en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28, para los que no tienen el expositor. Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Cuando lo tengan, me dejan saber con un amén. 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 Si lo van a leer de la Biblia, yo quise ir un poquito más atrás y leer solamente unos 3 o 4 versículos más atrás. Mateo 19, para los que tienen Biblia, si quieren escuchar, pues solamente escuchen. Mateo 19, 28, ahí es donde voy a empezar y luego voy a brincar al 20, del 17 al 19. Amén. Cuando estén listos. Amén. Amén. Creo que algunos todavía están buscando. ¿Estamos listos? Amén. Amén. Dice la palabra en Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, esto es hablando a los discípulos y a las otras personas que estaban ahí: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Eso se lo estaba diciendo a los discípulos, para juzgar a las 12 tribus. Otra vez el Señor les dijo: vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y brincamos al 20, 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Así que le está contando lo que le va a pasar. Y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará.
Y ahora entramos a la lectura. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, por muchos. Amén. Dice la enseñanza, la grandeza del creyente no radica en el tipo de posición que tenga en el reino de Dios, sino en una vida dedicada al servicio de Dios y sus semejantes. ¿Ustedes creen que es posible que una persona que esté en los caminos del Señor tenga la idea incorrecta en cuanto a lo que significa ser cristiano, en cuanto a su posición dentro del reino? ¿Han escuchado a lo mejor alguno predicar por ahí que nosotros, bueno, somos hijos de un rey, pero con el énfasis de que nuestra posición como personas dentro del reino es no la de estar humillado ante el Señor, ni de servir a nuestro hermano, sino como casi que nos rindan pleitesía. Esa es una manera errónea de interpretar lo que el Señor nos ha enseñado, porque Él dice que es necesario que con muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. Amén. Amén. Al mirar tanta necesidad a nuestro alrededor, oímos a la palabra del Señor, recordarnos que nunca ha sido la voluntad de Dios que nosotros vivamos para nosotros mismos, que nosotros estemos buscando la manera solo de satisfacer nuestra necesidad y apartarnos de los demás. Por el contrario, Dios ha dado a los creyentes la identidad de siervos suyos, como les decíamos la semana pasada, con el propósito de usarnos siempre en beneficios a otro. Jesús nunca llamó a nadie para hacerlo sentir más grande que otros, sino para que tomaran su cruz y le siguieran cada día. ¿Y qué significa tomar la cruz? ¿Ah? Morir el yo. Ser como Cristo. Amén. Imitadores de Él. Morir al yo, pero también sufrimiento, muerte, sufrimiento. Y a eso fue que el Señor nos llamó, a que tomáramos cada día nuestra cruz y le siguiéramos. Es completamente incierto, por tanto, que después de aceptar a Jesús, paráramos de sufrir. Para de sufrir. No. Cuando aceptamos al Señor, dice que si al árbol verde le hicieron todas estas cosas, ¿cuánto más? A nosotros. Así es que cuando leemos la palabra podemos darnos cuenta cuál es el verdadero mensaje y el verdadero camino que el Señor nos está mostrando. Amén. Dice, porque el sufrimiento está aparejado a la entrada al reino de Dios. Amén. Así es que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos en el reino del Señor. Y vemos aquí como la lectura bíblica nos muestra una historia. Yo sé que muchos de nosotros ya la había escuchado antes, de una madre
que se acerca al Señor con la actitud correcta. Ella fue delante del Señor con la actitud correcta. Y de esta lectura podemos aprender varias cosas. Y una es que nosotros como padres, está bien que nosotros nos acerquemos al Señor e intercedamos por nuestros hijos. Nosotros, ¿sabes? Sí, queremos lo mejor para nuestros hijos. Así es que debemos siempre venir delante del Señor a interceder por ellos. Y otra cosa que aprendemos es que dice la palabra que ella se postró delante de los pies del Señor. Así que ella fue con la actitud correcta. Pero ¿cuál fue el problema entonces? La petición. La petición fue lo incorrecto. Así que podemos venir delante del Señor de la manera correcta, con la actitud correcta, pero si lo que nosotros le pedimos al Señor está fuera de orden, está lejos de la voluntad de Dios, entonces sabemos que el Señor no le dijo, bueno, como tú viniste con la actitud correcta, te voy a contestar sí. No. El problema que vemos aquí es la intención con la cual movió la petición que ella trajo delante del Señor. Así es que la intención con que hacemos nuestras peticiones es importante delante del Señor. Amén. Y cuando hablamos de intención, ¿qué queremos decir con eso? ¿Me pueden dar algún ejemplo? Intención. La intención era sobresalir, control, quería dominio. Quería grandeza. Quería que sus hijos, estos son mis hijos, están sentados al lado, uno a la derecha y uno a la izquierda del maestro. Los demás, que se sienten donde sea, pero mis hijos, que estén a la derecha. Era, en lo que había en el corazón de ella, era ese deseo de grandeza. Así es que hay veces, por eso que dice la palabra, que el Señor escudriña el corazón del ser humano. Porque puede que nosotros hagamos, para darle un ejemplo, yo estaba meditando en eso y dije, ¿qué ejemplo podemos a lo mejor mencionar? Y puede que el hijo de uno a lo mejor aspire a una posición alta en algún lugar. Hay un opening para ser el director de un hospital. Y eso, wow, eso sería tremenda posición. Pero si tu motivación es simplemente el título de que sepan que tu hijo es fulano de tal, entonces ya estamos, ya nuestra petición se salió de lo correcto. Pero si nuestra intención es, wow, yo con una posición en este lugar, ¿cuántas personas voy a poder ayudar? ¿De qué manera yo puedo mover el sistema para que puedan llegar más personas a orar por los enfermos o a presentarle el evangelio? ¿Cómo yo puedo influenciar el evangelio estando en ese lugar? Ahora, el Señor conoce el corazón. Él va a saber si realmente eso es lo que está motivando tu deseo. Pero nosotros que escuchamos las palabras, por eso la palabra nos manda a no juzgar. Porque a lo mejor usted escucha, ay hermanos, yo quiero, o oye a la persona orar, Señor, dame ese, tú sabes que yo te estoy orando por esa petición. En el momento que nosotros decimos, ese es lo que quiere, es sobresalir, o lo que quiere es estar en los lugares altos, entonces ya estamos juzgando. No conocemos verdaderamente el corazón de la persona, pero el Señor sí. Amén. Así es que el Señor juzga el corazón. Y el corazón de esta madre no estaba en el lugar correcto. Así es que, ¿recibió ella lo que le pidió al Señor? No, no lo recibió. Ella no halló la respuesta esperada porque no la había hecho con sabiduría. Amén. Así que debemos prestar atención a la motivación con que hacemos nuestras peticiones. Lo otro es que ella no fue sola. Ella se presentó delante de Jesús con sus dos hijos. ¿Y ustedes saben quiénes eran los hijos de esta mujer? ¿Saben quiénes eran? A ver si otro por acá me lo dice también. Los hijos de esta mujer. El pastor lo mencionó. Jacobo y Juan. ¿Ustedes saben quiénes eran estos dos hombres? Ellos eran discípulos, eran de los 12 apóstoles.
Ellos eran de los 12 apóstoles, no era cualquier madre que había llegado con cualquiera de sus hijos, eran de los 12 apóstoles que habían caminado con el Señor. ¿Y saben quién era Juan? El discípulo amado del Señor, el que recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Él y su hermano habían venido de acuerdo con la misma petición. Sí, Señor, nosotros queremos estar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Wow! Estos jóvenes estaban completamente equivocados en su petición. Y con tanto tiempo que habían caminado ellos con el Señor, no habían todavía comprendido el camino en el que ellos se habían embarcado con el Señor. Dice que todavía... Parece que la que motivó a esa señora fue la ambición de grandeza. Y parece que por ser la madre de ellos, quizás ya los había contaminado con su ambición. Que muchas veces pasa. Que muchas veces pasa. Sí. Y por eso es que el Señor dice que nadie tenga más alto concepto de sí del que debería de tener. Porque ahí es donde caemos nosotros. Señor, seguramente digo, ellos han estado contigo hace tiempo. Juancito es tu amigo y eso, te ama Juancito. Que otros discípulos más que Juancito. Ayuda, amigo, ponlo ahí a tu derecha. Y el otro muchacho, también fiel a ti. No hay otro como ellos. Y entonces ahí empezó a trabajar seguramente, para eso son las mamás. Así que eso es una lección para nosotros. Nosotros debemos tener, por los años que tenemos de edad y en el Evangelio, deberíamos ser ejemplo para nuestros hijos y enseñarle el camino correcto. Lo que le enseñó esta madre estaba completamente equivocado. Dice que todavía estos jóvenes no habían entendido con claridad cuál debía ser la correcta relación entre ellos como discípulos y Jesús. Debemos aprender que nuestra relación con Cristo como nuestro Rey no tiene el propósito principal de ser beneficiados por Él. Así es que los que se acercan a Jesús solo para recibir beneficios están mal. Como el Señor reprendió a aquellos que habían venido solo por los panes y por los peces. Oh, ustedes vienen solo buscando los panes y los peces. Sino que cuando nosotros nos enlistamos en la milicia del Evangelio, tenemos que estar dispuestos para servirle a Él en todo lo que Él nos encomiende. Así que cuando nosotros venimos al Señor con la idea correcta, no nos vamos a desanimar, ni nos vamos a, yo pensé que era otra cosa. Tenemos que pensar que venimos al Señor para servirle a Él. Amén. Y no solamente eso, cuando hablamos de servirle al Señor, de la manera que eso se lleva a la práctica, es sirviendo a nuestros hermanos. ¿Ustedes sabían eso? Al servir a nuestros hermanos, estamos sirviendo al Señor. Y esa es la actitud correcta, entendiendo que nuestro servicio es para Dios. No podemos entonces echarle en cara a nuestros hermanos las cosas que nosotros hemos hecho por ellos. Mira, la hermana estaba enferma y yo fui a visitarla, estuve ahí con ella, pero ahora que yo estoy enferma nadie me viene a visitar. Si nosotros entendemos que nuestro servicio es a Dios, entonces, y lo hacemos sin esperar nada a cambio, sino por lo que ya Él hizo por nosotros, entonces no nos vamos a sentir desanimados por esas cosas. Amén. Dice el libro también, la palabra dice, no sabéis lo que pedís. Eso fue lo que le di. Esa fue la respuesta que ella recibió de parte del Señor. Imagínense a nosotros orándole al Señor, presentándonos delante de Él con una petición y que el Señor te diga, no sabe qué es lo que estás pidiendo. Y nos quedamos esperando. No sabe lo que estás pidiendo. Aprendemos que no hace falta revelación, que nos hace falta revelación divina, aún para saber pedir lo que conviene. Amén. Así es que nosotros necesitamos orarle al Señor que nos revele, que nos dirija. Y déjenme decirle una cosa. El miércoles creo que estábamos hablando sobre la fe, sobre las peticiones, las que contesta el Señor y las que no. Pero una petición que el Señor siempre le va a contestar y no deben tener ni la menor duda,
Es la petición, Señor, yo quiero ser cada día más como tú. Yo quiero parecerme más a ti. Yo quiero que tú me ayudes a salir o que quites de mí todas aquellas cosas que no te agradan. Yo quiero vivir una vida de santidad. Créanme que esa petición el Señor está más que dispuesto a contestar. Así es que yo quiero pedir, Señor, conforme a tu voluntad. Y si de verdad lo estamos diciendo de corazón, el Señor lo va a dirigir, si es verdad que es lo que nosotros queremos. Amén. Lo que los discípulos pidieron aquel día no correspondía con el propósito que ya Cristo le había revelado a ellos. Así que ellos, conociendo ya la voluntad del Señor, pidieron fuera de la voluntad de Dios solo para satisfacer su propio deseo. Estaban pidiendo con cierto grado de ignorancia espiritual. ¿Y eso nos puede pasar a nosotros? Sí, ¿verdad? Así es que una vez más debemos, cuando nos presentemos delante del Señor, pedirle al Señor que nos dirija, que dirija nuestra oración. Dice que el Espíritu Santo gime por nosotros, porque a veces pedimos sin saber lo que estamos pidiendo, pero el Espíritu Santo gime delante del Señor, porque Él sí sabe de qué tenemos necesidad. La palabra asegura que Dios nos oye cuando pedimos conforme a su voluntad y nos da entonces esas peticiones que le hayamos pedido. Sabemos que Dios nos oye y que podemos tener por seguro que ya el Señor nos ha dado las peticiones siempre y cuando hayamos pedido conforme a su voluntad. Amén. Alguien que me lea el versículo 22 y 23. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo, y en el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero él sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Amén. Así que cuando ellos le pidieron esto al Señor, Él les dijo cuál era, no la manera de ser grandes, pero porque eso era lo que ellos buscaban. No y sí, no y sí. Le dijo: ¿podéis beber del vaso que yo beberé? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes recuerdan en algún otro versículo donde la palabra habla del vaso? Donde Jesús le dice al Señor, bueno, de la copa más bien. Ajá. Él dice: ¿podrán beber ustedes? Vamos a decir que de la copa que yo voy a beber. Así que ¿a qué se refería él cuando le estaba diciendo esto? ¿A que iba a ser crucificado? A que iba a ser crucificado. Él se refería a los padecimientos, a los sufrimientos y aún la muerte, que ya él se lo acababa de decir en el versículo 19 cuando lo leímos. Y le entregarán a los gentiles para que le encarnezca, le azoten y le crucifiquen. Así que cuando él les preguntó, ustedes saben, 3 versículos más abajo, ustedes saben, ustedes van a poder beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados. ¿Qué símbolo es el bautismo para nosotros? El bautismo en agua, que es muerte. Dice que cuando somos sumergidos, estamos muertos juntamente con el Señor, y cuando nos levantan del agua es un símbolo de que hemos resucitado para nueva vida con el Señor. Así es que Él está hablando aquí de su sufrimiento y de su muerte. ¿Y qué le contestaron ellos? Oh, sí podemos. Sí, Annie, es interesante ver también la vida de estos dos discípulos,
porque desde sus principios dieron muestra de que iban a ser grandes personajes. No por lo que sabían, sino por la manera en que ellos captaban rápido el mensaje de Jesucristo. Porque si nos damos cuenta, son dos personas que destacaron mucho. Por ejemplo, Jacob, que es el mismo Santiago, él fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Antes de... Él pastoreaba allá cuando hicieron el concilio de Pablo y llevaron que los Gálatas y los judaizantes. Y pues Juan también fue una persona que de mucho testimonio, fue el que escribió el Apocalipsis. Entonces estas personas pues desde sus inicios dieron muestras de que iban a ser grandes, siendo humildes por supuesto. Y el hecho de que digamos que eran personas preparadas y todo eso, no eran, porque en el servicio del Señor a veces no nos sirve eso. Pero cuando nos preparamos para servir al Señor, entonces pues entre más nos preparamos, mejor podemos servirle a Dios, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que si ellos aspiraban eso, era porque eran hombres con grandes reconocimientos, ¿verdad? Por eso la mamá pidió por ellos, porque desde un principio ya sabía quiénes eran ellos. Amén. Amén. Ani, sí, cuando hablaste, preguntaste de la copa, tanto los tres evangelios hablan acerca de la copa, cuando Jesús le dijo al Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, refiriéndose a la crucifixión. O sea, Al trago amargo que iba a tener que pasar. Es otro ejemplo de por qué preguntaste, o Jesús dijo que si podían beber del mismo vaso. Y ellos entendieron claramente a lo que él se refería. Así que cuando el Señor les dijo, ustedes pueden participar conmigo en la aflicción y aún la muerte, sí podemos, dijeron ellos. Y el Señor no les dijo que no, pero aquí podemos entender de que cuando tú andas buscando grandeza, lo que estás pidiendo es cruz, es sufrimiento. El que quiera ser el más grande entre vosotros, vamos a ver después, va a ser vuestro servidor, dice la palabra. Bueno, dice, también aprendemos que las posiciones no son otorgadas a quienes no hayan estado dispuestos a llevar la cruz. Así que primero, si uno quiere tener ser el más grande bueno, que eso nunca debería estar en nuestro corazón, el deseo de ser más grande que nadie, pero el que quiera ser grande, dice la palabra, dice que debe estar dispuesto a llevar su cruz. Hay un cántico que nosotros cantamos, no hay lugar más alto y más grande que estar humillados a los pies del Señor. Así es que verdaderamente la grandeza está en la humillación. Es exactamente en eso. No es que tendremos grandeza, tendremos humillación hoy con la mentalidad de que mañana el Señor me dé dentro de su reino una posición de alto rango, que yo pueda estar por encima de todos mis demás hermanos. Eso no es así. Así que si nosotros pensamos, bueno, me voy a humillar aquí, voy a servir acá por un tiempo y ya después cuando yo esté en el reino del Señor, entonces allá me van a otorgar un lugar de posición, un lugar alto. No, la grandeza está en la humillación. ¿Queremos ser grandes? Humillémonos y sirvamos. Amén. Dice, la voluntad de Dios para Jesús era que Él padeciera y que muriera en la cruz para pagar el precio de nuestra salvación. Así es que de igual manera nosotros debemos estar dispuestos a llevar nuestra cruz cada día. Amén. Y ellos les contestaron, podemos. El Señor les afirmó, les confirmó, ciertamente ustedes van a poder. Porque al poco tiempo o tiempo después, Jacobo fue muerto en las manos del rey Herodes. Así es que él sí sufrió y padeció hasta la muerte por el evangelio. Así es que sí, yo sé que tú vas a poder, Jacobo. Y Juan, ¿qué pasó con Juan? Él fue deportado ¿para dónde? Para la isla de Patmos, y ahí estuvo él hasta que murió. Se especula de qué manera él murió.
pero la Biblia no menciona, no sé si habrá algún libro que sea confiable, pero de todos los discípulos o apóstoles del Señor, se dice que murieron como mártires, cada uno de ellos, es lo que se dice. Debemos aprender que servir a Cristo incluye la disposición al sufrimiento y dolor por su causa. Cristo recompensará en su reino todo sufrimiento que cause el servirle con amor, pero no promete que responderá positivamente a alguna ambición de engrandecimiento sobre otros. El propósito del Señor no es nunca que nosotros seamos o que aspiremos a ser más grandes que nuestro hermano. Como dice la palabra, somos todos miembros de un mismo cuerpo. Y nosotros no decimos qué parte de nuestro cuerpo es más importante que otro, porque sabemos que en el momento que sentimos un dolor, todo el cuerpo sale corriendo al doctor para ver qué es lo que me pasa aquí, porque el dolor de acá puede afectar el resto del cuerpo. Así que cada parte de nuestro cuerpo para nosotros es importante. Vamos al doctor y nos hacemos análisis de toda clase, porque toda la parte del cuerpo tiene que estar funcionando bien para nosotros estar bien. Pues de igual manera, cada uno de nosotros no es ni mayor ni menor. Dentro del cuerpo de Cristo somos todos iguales. Y mientras mejor nosotros entendamos esto, porque a veces lo leemos, lo estudiamos, pero a la hora de nosotros implementarlo, cuando tenemos al lado un hermano que a lo mejor es un poquito difícil, es más difícil de poner en práctica, pero pidamos al Señor que nos ayude, amén, sabiendo que nosotros también tenemos lo nuestro, que tampoco somos, como dicen por ahí, moneditas de oro. El propósito con que el Señor nos llamó no es hacernos a unos más grandes que otros, sino usarnos en su servicio. Y dicho servicio siempre se hará con la participación de los sufrimientos de Cristo. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer hasta ahora de lo que hemos dicho? ¿No? El apóstol Juan se cree que fue sacado, llevado a lo que conocemos como Turquía y que murió, pero no era ni la fecha específica ni tampoco las causas. Se cree que murió de viejo. Yo escuché también que habían tratado de envenenarlo, pero que cada vez que tomaba no se moría. Yo no sé, son tantas cosas que uno escucha por ahí, pero puede haber sido de viejo, porque el Señor también le dijo, creo que a los discípulos, a Pedro, que creo que se cree que fue el único mártir que murió natural. Eso sí hubiera sido, bueno, bendición también. Amén. Alguien que me lea ahora el versículo 25 y 26. Versículos 25 y 26. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes también se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Dice, el Señor entonces le pone un ejemplo a ellos. Le dice, ustedes ven a los gobernantes, pero miren cómo el Señor se acerca a enseñarlos. Cuando estos dos discípulos le dijeron al Señor su petición, que no lo hicieron en secreto, sino ellos lo dijeron en voz alta y los demás estaban ahí escuchando. Dice la palabra en el versículo 24 que los otros 10 que oyeron esto se enojaron. Se enojaron contra ellos dos. Oye, ¿cómo va a ser que tú le pidas eso al Señor y nosotros qué? ¿Qué tú te piensas que tú eres mejor que nosotros o qué? Ellos se enojaron. Pero vemos cómo el Señor demuestra su amor y su paciencia, su ternura hacia todos ellos. Así es que Él los llama a los 12 y a los 12 les habla, le enseña lo correcto con una actitud de amor. Amén, eso podemos aprender acá. Dice que los llamó para enseñarles sobre la vida de servicio que Él espera. Y aquí podemos aprender que no solamente de los 12, pero de cada uno de nosotros de igual manera. Y el ejemplo que Él les muestra
Dice, ustedes no saben, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Qué quiere decir eso de que se enseñoreaban? Y recuerden que antes los gobernantes no es como ahora que hay derechos humanos y todo eso, era más estilo de dictadura. Así que cuando habla de que se enseñoreaban de las naciones, ¿qué quiere decir eso? Bueno, vemos el ejemplo de Saúl cuando el Señor, cuando le pedían a Dios que le mandara un rey y Dios les advirtió todo lo que tenían. O sea, ustedes están muy contentos porque todo lo que tienen es suyo, sus hijos son suyos, sus tierras son suyas, sus casas son suyas y su ganado es suyo. Pero cuando venga un rey, que ustedes quieren poner un rey de carne y hueso como las demás naciones, ese rey va a venir y se va a apoderar, a apropiar de todo lo que ustedes tienen. Porque esa era la costumbre, de que un rey era el dueño de toda la región. O sea, que se va a enseñorear, es que se va a adueñar de todo lo que existe, hasta las mujeres. Y las doncellas le pertenecen a él. Y no tiene nadie ningún derecho a reclamar. Nadie tiene ni a dónde ir para reclamar. Porque tú lo pusiste ahí o ellos están ahí como reyes, están sobre toda la nación. Y el Señor Jesús usa esto como un ejemplo. Dice, lo que ustedes están pidiendo es prácticamente enseñorearse sobre los demás. Dice, ustedes ven cómo los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Dice, el Señor muestra con esto la ambición que hay en el corazón de los gobernantes. Y que entendemos también que esta no es la voluntad del Señor. Como gobernantes, si ustedes se dan cuenta, cada vez que llega el tiempo de las elecciones en todos nuestros países, lo primero que hacen cada uno de ellos que aspiran a ser el gobernante es prometer que voy a hacer esto, que a la comunidad. Se llenan de promesas, porque el trabajo que se supone que ellos deben desempeñar en esa posición es de servicio. Se supone que ellos deben de servir. Y esto es lo que el Señor en realidad espera de cada uno de ellos. Pero lamentablemente en un corazón donde no hay temor de Dios, lo único que hay es ambición. Ambición que no se sacia, ambición que no se llena. Y que a costa de todo el pueblo, ellos sacrifican al pueblo con tal de satisfacer su deseo de poder económico y poder sobre los demás. Perdón, y ahora es peor, porque ahora como saben que el periodo es corto, que son 4 años, entonces se apuran porque tienen que sacar lo más que puedan en 4 años. Son más, bueno, es más doloroso y es más fuerte lo que ellos hacen contra el pueblo. Dice, el sentido que ofrece el texto sobre estos que se enseñorean es que convierten en siervos suyos a aquellos sobre los cuales gobiernan. Así es que para esos reyes o esos gobernantes, todos los demás son sus súbditos que le deben a ese gobernante pleitesía. Así que recuerden, el Señor está explicando esto a los discípulos a raíz de la petición de estos dos jóvenes delante del Señor. Es decir, tú estás pidiendo estar por encima de los demás y que los demás estén por debajo de ti, que sean tus súbditos. Eso es lo que tú estás pidiendo. Así que debemos aprender que al estar en autoridad, porque van a haber posiciones aún dentro de la iglesia de autoridad, pero no tiene el propósito de hacernos señores sobre aquellos que nosotros tenemos la autoridad, sino que es para servirles. Así que cuando el Señor llama a alguien como pastor, como profeta, como evangelista, no es que tengamos un título de que, ¿dónde está mi guardaespaldas? Que nadie se me acerque. Somos servidores del Señor. En cada posición que nosotros tenemos dentro de la iglesia es posición de servicio. Es posición de servicio. No importa el nombre o el título que tenga. Somos servidores ante el Señor. Pensé que alguien iba a decir algo. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Dice que aquí notamos que cuando los hombres llegan a ser encumbrados, pero les falta el temor de Dios, su ambición es hacer sentir el peso de su autoridad sobre otros. Y eso yo lo he visto también. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, una persona llega a una posición de
de autoridad, aún dentro de un trabajo que a lo mejor era tu amigo antes, pero cuando llega ahí arriba ya no se acuerda de nadie. Y quiere dar a demostrar que yo soy fulano de tal y que aquí se hace como yo digo. Yo estoy segura que todos nos... Tiene que amar todo lo establecido. Quiere demostrar que él tiene la autoridad. Bueno, dice, el Señor enseña que esto no debe ser así entre sus discípulos. Ese es el propósito de este ejemplo que el Señor le da. Que no debe de ser así entre ellos. Los creyentes que ejercen cualquier nivel de autoridad deben sentirse como parte de aquellos a quien sirven. No es que somos menos que los demás, pero somos iguales, somos parte del mismo cuerpo, como les había dicho antes. Los creyentes llegan a ser grandes cuando se dan a sí mismos en servicio al Señor y a los hermanos. ¿Y toda la gloria para quién es? Es para Dios. Así que si nosotros andamos buscando gloria, estamos en el lugar equivocado. Pablo, que somos coherederos. Coherederos. Quiere decir que el mismo Dios que te defiende a ti, lo defiende a Él. Amén. Y si tú eres el injusto, entonces a ti es que te va a caer. Amén. ¿Alguien que me lea el 27? El versículo 27. Dice, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. Dice, una pregunta que hay aquí en el libro. ¿Por qué la ignorancia espiritual es tan dañina en cuanto a hacer nuestras peticiones al Señor? ¿Por qué la ignorancia espiritual es tan dañina cuando venimos delante de los pies del Señor a hacerle alguna petición? Porque no la pedimos correctamente. Pedís y no recibís porque pedís mal. Exactamente. Pensando en tus deleites y pasiones. Exactamente. Eso lo dice el libro de Santiago. Pides para tus propios deleites. Así Sí, mismo es. sí, y también porque, bueno, es cierto que tenemos necesidades, pero se nos olvida que la vida cristiana es diferente a lo que nuestros propios intereses, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando nos pedimos para nosotros, para tener algo que tal vez nos gusta, entonces pues ya el Señor no nos va a responder, porque pues estamos pidiendo para nosotros mismos. Tenemos que pedir conforme a nuestra vida espiritual, conforme a la palabra. Y por eso a veces es fácil venir y decir yo quiero esto, yo quiero el otro, ¿verdad? Pero no, nuestra boca no va conforme la palabra de Dios. Por eso no recibimos. Y es lo que hacen ciertos predicadores que te dicen pide, reclama y dice, o sea, se frustra la gente y pues como no recibe, no es lo que le están diciendo, pues si antes creían un poquito, ahora ya no creen en nada. Lamentablemente. Y es que se enfocan en todas las demás cosas, como dice la palabra, las cosas que son añadidas a nosotros. Amén. Dice la palabra que el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Así que en nosotros debe estar el interés de buscar primeramente el reino de Dios. Por eso les había dicho antes, cuando nuestra petición se enfoca en, Señor, yo quiero ser más como tú, cuando nuestro deseo es en verdad ser más como el Señor y que el Señor quite de nosotros aquellas cosas que no le agradan, esa petición siempre va a hallar respuesta de parte de Dios, porque eso siempre va a estar dentro de la voluntad de Dios. Dice la palabra que Él nos ha dejado su palabra con la intención de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice, preparado para toda buena obra. Así que si en el deseo de nosotros es trabajar en la obra del Señor, vivir una vida conforme a la palabra, el Señor siempre va a estar dispuesto a contestar esa petición y va a inclinar nuestro corazón a pedir conforme a su voluntad. Amén. Dice, acabamos de leer el 27, ¿verdad? Así es que Cristo da la fórmula de la grandeza. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, que en otra traducción sería vuestro esclavo. Esclavo. Así es que esta es la fórmula. Y yo sé que nosotros
Esta es una iglesia de muchas personas que aman, que sirven, pero es bueno que aprendamos estas cosas porque cuando nos toque a nosotros, a lo mejor si vemos que a lo mejor nos estamos desviando, lo tenemos fresco en nuestro corazón, o si vemos a otra persona que nosotros necesitamos ayudarlos a encaminarse en el camino correcto, pues tenemos la palabra del Señor también, que podemos ayudar a nuestro hermano. Yo creo, ¿no?, que la ignorancia espiritual nos lleva a servir no como Dios quiere, nos lleva a pedir sin control y sin conciencia, porque la ignorancia es no tener conciencia. Y pienso pues que estos estudios nos enseñan a ser como Dios, a prestar un servicio como Dios quiere y para Él. Para Él. Para Él, sí. O sea, tener conciencia que el servicio no es para beneficio de nosotros, sino es para beneficio de Él, o según la voluntad de Él. Amén. Sí, eso hace toda la diferencia del mundo. Cuando nosotros entendemos verdaderamente, no en nuestra cabeza, pero en nuestro corazón, de que nosotros estamos haciendo lo que hacemos para Dios. Entonces nosotros no vamos a esperar ninguna recompensa de mi hermano, porque yo no trabajo para mi hermano. Yo obro lo que dice, lo que el Señor me dice, en amar a mi hermano, en servir a mi hermano, pero lo hago para el Señor. Así es que mi jefe es el Señor, a quien yo le debo, el que me va a reclamar es el Señor. Así que nosotros tenemos que hacer las cosas entendiendo, porque si nosotros miramos a nuestro hermano, nosotros vamos a decir, ah, bueno, pero este no se lo merece, o aquel no se lo merece. Entonces, en ese sentido, estamos actuando mal. No estamos sirviéndole al Señor, sino yo voy a escoger a ver a cuál hermano es que yo le voy a servir, al que me trate bien. ¿Y qué dice la palabra? Si nosotros hacemos lo bueno con quien nos trata bien, ¿qué estamos haciendo de más? Si lo mismo, dice la palabra, hacen los que están afuera. Así es que nosotros, cuando servimos al Señor, debemos hacerlo sin distinción, y, muy importante, sin esperar nada a cambio. Porque si esperamos algo a cambio, entonces nos vamos a endurecer del corazón cuando no recibamos para atrás el mismo trato. Si nosotros actuamos y servimos esperando para atrás el mismo trato de esa persona o de otra, entonces va a decir, ay no, yo no lo voy a hacer más, la gente son muy mal agradecida, uno que ¿se sacrifica por quién? ¿Por el Señor o por el hermano? Si es por el Señor, créanme que el Señor nunca le va a quedar mal. Y el Señor siempre le va a dar a usted, si usted espera de Él lo que usted necesita. Ahora, si usted lo hace esperando lo del hermano, siempre le van a quedar mal. Si espera que se hace algo, espera una recompensa en esta tierra, pues una recompensa momentánea, una gloria momentánea de unos segundos. Si lo hace para el Señor, es una gloria que será por toda la eternidad. Amén. Otra cosa que le quería decir es, antes de eso, de los hijos y la mujer de Zebedeo se equivocaron al hacer la pregunta, pero eso nos enseña que como cristianos, ellos creían en Jesús, ellos sabían lo que Jesús había hecho, y creían que Jesús tenía poder, y por eso fue, porque ahí va la mentalidad y la ignorancia muchas veces de nosotros y la poca espiritualidad a la hora de poner nosotros nuestras peticiones. Ellos sabían quién era Jesús, por eso le servían a Jesús. Pero ellos, ¿por qué la mujer no le pidió, su madre no le pidió que hoy, que en ese momento estuvieran a uno a la derecha y el otro a la izquierda en todo tiempo de Jesús? Digo, no, cuando esté en su reino, yo quiero que mi hijo se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. Si el mismo Jesús decía que ni el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza, y donde quiera que llegaban, Jesús era perseguido, era escupido, le hacían infinidad de cosas. De hecho, ni siquiera puede regresar a ver con tranquilidad a Marta y a su familia, porque lo han amenazado.
O sea, porque en ese momento no dijo, yo quiero que ahora ellos estén ahí, que estén siempre pegaditos a ti, sino cuando estés en tu reino, entonces que ellos estén a una derecha, a la izquierda, no, después. Bueno, sí, y el Señor ya les había dicho, por eso yo les quise leer el 19, versículo 28, porque el Señor, lo que motivó a esa madre a esa petición fue lo que el Señor les había dicho en el 28. De cierto os digo, eso dijo Jesús, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis en 12 tronos, así, para juzgar las tribus de Israel. Así que ya el Señor le había hecho la promesa de los 12 tronos. Entonces ella se quiso adelantar. Antes de que él no ha dicho en cuál trono se va a sentar cada cual. Así es que déjame mi adelanto para asegurarme que los hijos míos les toquen de los mejores lugares. El lugar de la derecha y el de la izquierda. Ahí es donde vemos que la razón y la fe no van de acuerdo, no van. Hay que esperar con fe en el Señor, de que el Señor sea quien provea, pero no usando nuestro razonamiento, porque no concuerda. Así mismo. Y no solamente eso, que el Señor le dijo, eso no está de mí, darlo. Es decir, eso está solamente en la sola potestad del Padre. El Padre es el que va a decidir quién se sienta a dónde. Amén. Así es que nosotros no trabajemos para el Señor esperando recibir recompensa alguna. Sin embargo, el Señor dice que Él nos la va a dar. Pero no trabajemos por la recompensa, sino por el amor que tenemos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Exactamente lo que le dijo, no te preocupes en el lugar que te vas a sentar, preocúpate que te sientes en alguno de esos lugares. Que es lo que te tenemos que preocupar, que estemos ahí. Que nos toque que tengamos una silla en el lugar, cerca. olvídate, a mí que me pongan atrás en la puerta de la salida, si quieres, pero que yo esté ahí. Amén, amén. Amén, que así sea. Dice, el enfoque con que Cristo presenta el servicio vinculado con la grandeza no quiere decir que debemos servir con el propósito de llegar a ser grandes. La enseñanza tampoco es que si servimos por un poco de tiempo, luego llegaremos a ser grandes, como les había dicho antes. No es servir con la mentalidad de que yo voy a recibir mi recompensa. La recompensa ya la hemos tenido de parte del Señor, la presencia del Señor en nuestra vida, la salvación de nuestra alma. Dice, más bien el Señor revela que el servicio es en sí la grandeza, como les había dicho antes. La grandeza está en la humillación, en el servicio. Y dice el versículo, que el que quiera hacerse grande, y luego dice, el que quiera ser el primero. La enseñanza de Jesús otra vez es reprochar la ambición carnal de grandeza de unos sobre otros. Y como les digo, yo sé que eso no pasa aquí en nuestra iglesia. Gracias al Señor por eso. Pero sí lo podemos ver en otros lugares donde, donde se exalta al hombre. Donde, y aún los mismos miembros de la iglesia, hoy va a llegar el hermano fulano de tal y vamos o promueven tanto a una persona que yo creo que se olvidan de Dios, se olvidan de promover a que en realidad vale, al único que merece toda la gloria y toda la honra. Y entonces las personas empiezan a desarrollar ese corazón de grandeza, y los demás que están abajo empiezan a aspirar a ser como ese que está ahí arriba. ¡Wow! Mi sueño es yo ser un evangelista, pero no ir a predicar ahí en los campos. No, yo quiero ir a un estadio, que tengan una tremenda orquesta y que luego llamen, aquí está el fulano de tal, que vaya al frente a predicar, que llamen mi nombre delante de toda esa multitud. Hermanos, hay personas que en realidad piensan así y tienen eso en su corazón, están completamente desviados de lo que el Señor enseña. Y Él mismo, siendo Dios hecho hombre, dice más adelante, bueno, esto lo vamos a dejar hasta el final. Vamos a seguir aquí. Dice, aprendemos también que para el Señor
La prioridad está en el carácter, porque esos sentimientos están en nuestro carácter también. Y luego el ejercicio amoroso del servicio hacia los demás. Dice la palabra que cuando se inició la primera iglesia, se empezaron a dar títulos o a estructurar la iglesia para que haya orden, para que hayan ayudantes. Y se levantó un grupo que dice la palabra, le llamaron diáconos. Esa era la palabra en griego, pero que se traduce en español igualmente, diáconos. Yo estoy segura que todos hemos escuchado esa palabra, es una posición dentro de la iglesia. Y esta palabra quiere decir servidor. Ellos eran servidores. Y cuando este grupo de creyentes fue establecido en la iglesia, dice que la palabra del Señor crecía y el número de sus discípulos se multiplicaba grandemente. Así que el servicio de estos varones dentro de la iglesia influyó en el crecimiento de la iglesia de igual manera. Así que el creyente en Cristo, los creyentes en Cristo, nosotros debemos tener el carácter de siervos, que nos sea fácil preguntar a nuestro hermano, ¿en qué les puedo servir? ¿En qué les puedo servir? Pregúntele a su hermano, ¿en qué les puedo servir? ¿En qué les puedo servir? Pero que esto no se quede ahí, sino que esto se vuelva parte de nuestra vida como cristiano. ¿En qué le puedo servir? No en qué me puede usted servir a mí. Ay, ¿qué me podrá servir aquel hermano? Yo que tengo tanta necesidad, ¿en qué me podrán servir? No, llegue a la iglesia con la mentalidad de ¿en qué puedo yo servir? Antes de que usted cruce por esa puerta, venga con la mentalidad ¿en qué puedo yo servir? No, déjame ver si alguien puede hacer algo por mí. No, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? Ahí es donde hace énfasis el pensamiento central. Ajá. Y si me permite lo leo. Sí, léalo otra vez. El pensamiento central, pensar, manteniendo la misma idea de lo que está diciendo Vania ahorita, dice, los creyentes estamos llamados a ser siervos de Cristo. Por tanto, cuando vivimos para servir al Señor y a nuestros semejantes, nuestra vida halla su verdadero sentido. Amén. Así es que si usted se siente medio down, sírvale al Señor. Y usted se va a dar cuenta cómo su vida se va a llenar de sentido. Y para terminar... Y tenemos el ejemplo de Jesús, porque Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces Él nos dejó un ejemplo, y no solo lo dijo, lo hizo, porque recuerda cuando lavó los pies de sus discípulos, fue un acto de humildad. Sí. Él se humilló, y bueno, dice que hasta la muerte y muerte de cruz, pero mientras caminó entre los seres humanos, Él siempre manifestó su actitud de servicio. Amén. Así es que podemos ver en eso, este es el último versículo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos en Jesús el mejor ejemplo. Nadie como Jesús se merece el ser servido como rey. Sin embargo, Él vino a esta tierra con una actitud de servicio. Número uno, porque Él vio la necesidad. Hay necesidad, así es que yo vengo a servir. Él vino a servir, y no solamente a servir, sino a poner su vida en rescate por sus enemigos. Porque dice la palabra que antes de que nosotros le sirviéramos al Señor, éramos enemigos del Señor. Y como dice la palabra, no hay amor más grande que aquel que da su vida por otros. Y más aún, y el Señor muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros. Así que si nosotros queremos hacer lo correcto, debemos conocer a Jesús. Para poderlo imitar, para uno poder imitar a alguien, debe conocerlo. Amén. Dice, no sé si ustedes han visto imitadores, esas personas se miran muchos videos sobre esa persona para ver cómo habla, cómo camina, cómo se comporta. Para poder hacer una buena imitación, tienen que conocer muy bien a la persona. Si nosotros queremos ser buenos imitadores de Cristo, tenemos que conocerlo. Así que debemos empezar por ahí, conociendo al Señor.
Otro ejemplo de que Jesús, prefería servir a ser servido, es el ejemplo de cuando le dice a Marta, Marta, no te afanes. Y que y cuando ella trata de exhortar, pero es que ella no me está ayudando, ella me está diciendo ahorita la mejor parte que estaba haciendo ella, escuchando las palabras de Jesús. Ella estaba siendo discipulada por Jesús y Marta estaba cocinando para ellos y alistando todo. El Señor prefirió, diciendo, yo prefiero que escuchen, que yo les sirva, a que usted me sirva. Amén. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. No sé si alguien más tenga algún comentario o algo que quieran agregar. ¿No? ¿De qué manera podemos servirle al Señor entonces? ¿De qué manera podemos servir? Sirviéndole corazón a Él, no a los hombres, ni para que nos vean, ni para llevar un récord de dadivoso o de cooperadores, sino a Él, que sea un trato con Él, como dijo la pastora, agarrado de hilito ahí con Él. ¿Y de qué manera? Y la recompensa viene de Él, porque Amén. la recompensa no te la va a dar más nadie. ¿Y pero de qué manera podemos poner en práctica el servicio a Dios sirviendo a nuestros hermanos? A nuestros hermanos, a nuestro prójimo, al necesitado. Amén. Porque nos manda la Biblia eso. Amén. Y lo tenemos que hacer siempre, no un mes ni un ratito. Dice la palabra que nos acordemos de la viuda, de los huérfanos, de los encarcelados, de los oprimidos, de los necesitados. Y hay personas necesitadas que tienen dinero, pero tienen problemas que no lo pueden resolver. Y yo, pobrecita, y tú, le podemos ayudar. Y ellos tener un aliciente que con dinero no lo pueden conseguir. Amén. El Señor vio la necesidad que había en este mundo. Y pidámosles al Señor que Él abra nuestros ojos y ponga en nosotros un corazón compasivo y que nos duela la necesidad y ver las almas que se pierden. Si nosotros empezamos por lo menos con la oración, si empezamos por lo menos orando al Señor, créanme que las cosas van a cambiar. Van a cambiar y nuestra actitud va a cambiar también. Amén. Pues hasta aquí, mi parte, Dios le bendiga a todos.